Muy buenas noches, amigos del Búho. Bienvenidos, como siempre, a estas ediciones de entrevistas en cuarentena. Formalmente estamos en cuarentena, pero por lo que se ve en las calles, ya la cuarentena ha pasado a la historia. Y eso se está reflejando en la cifra de contagios, por lo menos en Arequipa. El Comando COVID regional ha emitido hace muy poco, hace una hora apenas, el comunicado de hoy, y hay 10 nuevos fallecidos en 24 horas. Este es el récord de cifra de fallecidos en un día y se explica, a mi entender, por la ausencia de camas UCI, porque se reportan 57 pacientes en camas UCI. Y como saben, la capacidad de camas UCI era de 40 hasta hace muy pocos días. Esto significa que están empleando las 6 camas UCI que llegaron recién ayer 4, ayer fueron entregadas 4, el fin de semana 2, que están usando la totalidad de camas disponibles también en clínicas privadas, y que Salud ha tenido que ampliar hasta en 3 o 4 camas de lo que tenía, seguramente desocupando otras áreas de hospitalización o trasladando estas camas de otros hospitales, centros de salud, policlínicos que tiene, para dedicarlos a pacientes COVID. Aún así, ayer el director del hospital COVID, Honorio Delgado, el doctor Richard Hernández, admitió que había una cola de espera de pacientes que requerían camas UCI. Y justo se produce 10 fallecidos. Entonces, es como sumar, ¿no? Hay 10 fallecidos y había una cola que nunca se ha presentado hasta el momento, nunca esa cifra, y hay una cola de pacientes en UCI. Quiere decir que muy probablemente en esa cola se hayan producido varios de los fallecimientos. Y así se haya producido uno de estos 10, ya implica que nuestro sistema de salud ya colapsó, ya no hay más nada que decir ante estas cifras. Así que, en fin, es lo que tenemos. Bueno, y las cifras nacionales, les comento, como siempre, estamos en 203.736 casos confirmados, hospitalizados 9.903 y fallecidos se ha llegado a 5.738 a nivel nacional. Sin embargo, la buena noticia es que el número de casos confirmados no supera los 4.000 hoy, en los 2 últimos días, lo cual querría decir que estamos en una de las tantas pequeñas disminuciones que hacen esta figura de meseta irregular de la que ha hablado el presidente Martín Vizcarra, a quien no escuchamos hace ya varios días, y sería bueno poder escucharlo. Bueno, vamos a hablar sobre la economía, la otra gran preocupación de la población tras esta pandemia. Estamos ahora con el economista y parlamentario andino y arequipeño, Alan Fernández. Bienvenido, Alan, al Búho, como siempre. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Recientemente, en un artículo que hemos publicado en el Búho, habla sobre cómo debiera ser, y en base a un documento que publica CEPAL, el trabajo en tiempos de pandemia. Pero nuestra curiosidad en realidad es en tiempos post-pandemia. Si ya el trabajo era en gran porcentaje informal en el Perú, precario, con derechos débiles, luego de esta crisis económica hablan de una caída de
15 puntos, de 12 algunos, y los más optimistas de 10 puntos o 9, los más optimistas, ¿no? En el PBI de este año. ¿Cómo realmente crees que va a ser el trabajo post pandemia? Bueno, yo creo que es una situación sumamente compleja porque el gobierno ha implementado un conjunto de medidas que son similares en varios de los países de la región, primero de contención, de aislamiento, de cuarentena, Ujú. de tratar de dar algunos bonos, en casos acá de la suspensión perfecta con la posibilidad de, eh, digamos, que se deje de pagar sueldos y salarios al sector formal, pero también con una situación gravísima en el sentido que los incentivos monetarios, 30.000 millones primero, otros 30.000 segundos después, llegan a las grandes empresas, a las medianas con suerte, pero no a las micro ni las pequeñas empresas. No llegan a los independientes. Hay una alta informalidad y tampoco ha llegado a la agricultura familiar, y que son los que abastecen nuestra canasta de consumo y que son los que cautelan la seguridad alimentaria. Entonces, el Ujú. último reporte del INEI nos ha mostrado pérdidas de empleos de alrededor de 1.200.000, que es gravísimo, eh, pero esperable, dada la paralización de la economía y la inefectividad, digamos, de varias de las políticas por un problema de gestión. Entonces, eh, ¿qué va a pasar después? O sea, en una situación en la cual se están habilitando actividades económicas mmm, con una presión porque los estándares o los protocolos se flexibilicen, eh, puede Es que ocurrir los si no se protocolos tiene... son muy caros. Implementarlos Sí, es muy caro para la pequeña microempresa, para los informales. En realidad yo creo que la gran parte no lo va a hacer. Entonces es una situación como sin salida, ¿no? ¿Qué piensas tú? sí, efectivamente. O sea, porque de un lado está la necesidad de cautelar la salud con las mayores exigencias posibles, pero de otro lado está la gente que tiene que trabajar porque tiene que vivir el día a día. Entonces, el gran fracaso no es en los recursos destinados, porque ha habido conciencia, ha sido positiva la magnitud de recursos que se ha pensado introducir en la economía. En eso no hay debate. El tema es que no ha llegado a los sectores que debe llegar. Se, también resistieron a aplicar un bono universal, y con un bono de la cantidad de plata menos de un sueldo mínimo para 3 meses, o sea, no es pues viable. Entonces la gente está, como tú dices, entre la espada y la pared, y tiene que salir a trabajar en lo que sea para conseguir un recurso y tratar de llevar algo a su familia. Entonces, esa es la gran paradoja, y el gobierno todavía no alcanza a esos segmentos. Ha habido un diálogo positivo con Conveagro. Ojalá se cumplan esos acuerdos para financiar, para dar liquidez a los pequeños agricultores. Están en la línea correcta, pero ojalá que cumplan esas promesas. Pero con los independientes, con los informales, el tema de los mercados, la separación, los protocolos, tienen que ser distintos a los que se dan en general, ¿no? Esa diferenciación de políticas quizás es lo que nos ha faltado más. Ujú. Hablemos un poquito, a ver, de la macroeconomía primero. Como decías hace un momento, el gobierno anunció que se destinaban 30.000 millones para préstamos. Hay otros 30.000 efectivamente en bonos y otro tipo de
de desembolsos que está haciendo el gobierno, y en realidad llegan como a 90.000 millones, creo, lo que se eh, está saliendo del tesoro público. Yo tengo la preocupación, digamos, desde un conocimiento muy escaso como en economía, digamos, en macroeconomía, un conocimiento general. Todos en el Perú recordamos las épocas de hiperinflación, es decir, claro que está muy bien las propuestas que salen, digamos, desde la izquierda, un bono universal, realmente universal, ¿no? Con DNI, 1.000 soles a todo el que tenga DNI, y otros quieren más préstamos para el agro, para la microempresa, préstamos que están cubiertos por el Estado y que no sabemos cuánto se van a honrar. Entonces, hay un temor de que realmente se descontrole la economía, que se produzca inflación, que se produzca escasez, ¿no? Especulación ocurre cuando realmente la economía se inestabiliza, ¿no? Y esa experiencia que hubo de los 80 y tal, hace que mucha gente también tenga ese temor a las medidas que llaman populistas, algunas de las cuales ha dictado el Congreso, como sacarlas una parte del fondo de la AFP, en fin. O sea, la pregunta en concreto es, ¿hasta cuándo crees tú que puede realmente el gobierno seguir otorgando estas ayudas que por supuesto son necesarias sin que la economía en grandes números se desestabilice y vaya luego a generar más pobreza, inflación, en fin, estas cosas que ya sabemos que pueden ocurrir, ¿no? Claro, ese es un tema central el que planteas. Esto no es sostenible por mucho tiempo más. Eh, a diferencia de otros, un margen fiscal que ha sido utilizado y las reservas fiscales que otros países no tenían. Por lo tanto, tuvieron que proceder directamente a endeudarse con el exterior, con el Fondo Monetario. Nosotros hemos salido no solo con los recursos de las reservas, con la emisión monetaria, hemos tenido dos emisiones de bonos a nivel internacional y hemos solicitado 11.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional que han sido otorgados. Estos préstamos, similares a los que tiene Colombia, Chile, México, son préstamos sin una condicionalidad extrema, a diferencia de lo que ocurría en los años 80. Y son casi, te doy esta cantidad si lo necesitas, ¿no? Si no lo necesitas, no lo usas. Entonces, en ese sentido, creo que estamos cubiertos por el momento, ¿no? El tema es que si la economía no se reactiva, y esa es la gran paradoja, como tú señalas, ¿no? O sea, tenemos que mover la economía y al mover la economía los casos pueden recrudecer si los protocolos sanitarios no se respetan, ¿no? Entonces, pero no queda otra, al gobierno no le queda otra que empezar a soltar las actividades económicas y que empiecen a desarrollarse. Claro, el tema es que hay empresas que tienen espaldas financieras que no necesariamente han tenido que recibir un préstamo adicional. Se ha podido diferenciar, por ejemplo, entre empresas transnacionales y empresas nacionales, o entre empresas que repartieron utilidades de las que no lo hicieron, entre empresas que están registradas en paraísos fiscales versus las que no lo están. Entonces, hay un conjunto de países que se han discriminado. Entonces, han podido focalizar los recursos mejor en su industria nacional, en la pequeña y mediana empresa, que creo que es lo que tendríamos que haber hecho junto con el bono universal. Pero sin duda, o sea, esto va a llevar a una ola de endeudamiento en América Latina nuevo. Esta ola de endeudamiento
está preocupando, y por eso es que organismos, hasta el propio fondo está diciendo de tratar No de te condonar la endeudes. deuda. Así es, a los países que tienen estos temas, o propuestas como la de los derechos especiales de giro, ¿no? O sea, que ha planteado Campo y otros en 2008, es decir, que tengan liquidez los países con estos activos internacionales no implican un mayor endeudamiento o una condicionalidad y que podrían ser un mecanismo a utilizar. Pero Ujú, sin duda estamos en una encrucijada muy, muy complicada. ujú. En ese sentido, como lo acabas de mencionar, que otros países también están recurriendo a estos préstamos, otros países también están dando estos bonos y tratar de reflotar a las empresas, en fin. ¿Cómo ves en general el desempeño del gobierno entre los que en el manejo económico, ¿no? Y comparándolo también con lo que están haciendo otros países, entre los que lo descalifican totalmente, ¿no? Entre los que quieren un fracaso de todas maneras, ¿no es cierto? Y los que también piden demasiado, o sea, por ejemplo, el Congreso en algunas medidas, ¿no? O sea, sin pensar en la repercusión que para todo el país va a tener, porque la caja del gobierno, por supuesto, no es sin fondo, ¿no? Es decir, eso luego va a repercutir, ¿no? Entonces, Sí, me bueno, yo imagino creo que igual que, siempre hay que guardar ese equilibrio. Sí, claro que sí. Yo creo que sí. sería injusto decir, por lo menos yo no estoy en ese grupo, de descalificar al gobierno por todo lo que ha hecho. Realmente yo creo que están haciendo lo que pueden, están buscando utilizar herramientas que me parece que están en la dirección correcta, son las que están usando otros países en un volumen importante que sería suficiente si se hubiera gestionado mejor. Yo creo que el gran déficit ha sido de gestión del gobierno. Hemos podido usar más al Banco de la Nación, eh, los criterios para la asignación a partir del patrón electoral y no otro, en fin. O sea, es más en ese plano y en la concepción política, porque, digamos, los sectores que fueron priorizados o que casi nunca dejaron de operar han sido los sectores mineros, los sectores extractivos, fueron los Que primeros. presionan, pues, ¿no? Exacto, Presionan exacto. también. Entonces, Mm. presionan y son desarrollándose y a pesar de los protocolos que se supone tienen, también con altos niveles de contagio. Entonces, claro, el Congreso ha dado algunas medidas, podemos discutirlas, pero después de todo han sido acotadas. Los recursos de las AFPs ha Ah, sido pues, acotado frente al problema, a la propuesta inicial, y son recursos de los trabajadores, ¿no? Y lo mismo lo que ha pasado con el control de peajes. Hay otros países donde se ha dado controles de precios, congelamiento de tarifas y posponer los pagos de impuestos. Aquí se ha hecho con impuestos, no con las tarifas. Han habilitado ahora a Citel para que las empresas corten el servicio a partir de junio. En otros países eso no ha ocurrido. Pero lo que sí es inaceptable es que 4 embajadores se atrevan a dirigirse al Congreso de la República como si fuéramos una republiqueta para decirle, oiga usted, esa ley a mí no me gusta. Podemos discutir internamente nosotros, estar o no de acuerdo con el Congreso, algunos dirán es populista, tiene que cambiarse, lo que fuere. Pero no podemos tolerar que empresas, o sea, embajadas extranjeras manden una carta a un poder que se supone que es autónomo. Y la respuesta, ¿cuál ha sido del canciller? Ya hablamos con ellos, se han disculpado y punto, se han disculpado, tendrían que ser declarados personas no gratas, expulsar del país, o sea, eso está violando la Convención de Viena y otras internacionales, o sea, yo creo que no podemos caer en esa situación.
Discutamos Ujú. entre nosotros. Está bien, hay sectores que cuestionan al Congreso, pero, por ejemplo, esta ley que ha sacado de volver a retomar penas de cárcel por acaparamiento de especulación me parece correcta. Me parece un error del gobierno que no esté en vigencia el tema de monopolios, de control de fusiones y otras, que es útil en este contexto donde muchas empresas van a quebrar y hay que cautelar la competencia y los derechos de los consumidores, ¿no? Ujú. Ahora, ya hablando dentro del país, esta caída de 12 o 15 puntos del PBI en un año, ¿cómo se va a reflejar? O sea, ¿va a aumentar la pobreza? ¿Van a quebrar empresas y serán sobre todo las micro? Porque efectivamente este reactiva, o sea, han ido al banco las empresas pequeñas, porque en teoría era para todos, y el banco ni de la puerta han pasado porque no son clientes y ya está, chao. Y el RAE, este fondo para micros, es muy pequeñito. En fin, eh, digamos, ¿qué va a pasar en el país con esa caída de 15% de PBI? ¿Cómo vamos a salir luego de ese hoyo? Bueno, es la caída más grande, pues más dramática en decenas de años, ¿no? La última que tuvimos de 2 dígitos que yo recuerde es la del año 83, que fue Mento, porque tuvimos un fenómeno, un super niño terrible, ¿no? Y que se combinó con un choque externo de caída de precios internacionales. Desde esa época, este es la mayor caída, disminución del producto que tenemos, ¿no? Entonces, en esa medida, lo que se traduce es en desempleo. Hay sectores que van a pasar a la pobreza de una manera importante. ¿Qué es lo que va a pasar en toda la región? La CEPAL ha hecho estimados recientes de lo que de algunas cifras que son bastante preocupantes, ¿no? El problema es que cuando la economía está paralizada, la política fiscal y la política monetaria o de reactivación no funciona. Entonces, tiene que empezar a moverse la economía para, correctamente yo creo que definió el gobierno esas dos fases, ¿no? La fase de contención y la fase de reactivación. Pero para que esas políticas funcionen, tiene que estar en movimiento la economía, con la paradoja que hemos ya señalado hace un momento, pero sin duda que tendríamos que ver políticas sectoriales para la agricultura, para la industria, política comercial industrial, políticas de defensa de la competencia desleal. O sea, mientras ha estado paralizada la industria, como ha denunciado la Sociedad Nacional de Industrias y también las asociaciones de pequeños productores de Gamarra y otros, importaban las tiendas por departamento millones de prendas de vestir, de confecciones. Entonces, es una competencia desleal porque los productores locales no podían generar nuevos bienes. Entonces, los otros van a vender mientras nuestros productores recién van a empezar a producir, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno le ha faltado también aplicar políticas comerciales. ¿Qué es esto de que aumenten o que haya un récord de importación de papa precocida cuando somos los que hemos dado al mundo, ¿no es cierto? Este elemento, bueno, habría que frenar pues importaciones, habría que encarecer importaciones para favorecer la producción local. Esos temas son un tabú para el gobierno, ¿no? O sea, no se atreve Es que y atentan, claro, persiste. contra el libre mercado, ¿no? O sea, esa No, especie de no, son, religión que no nos han atentan. impuesto del modelo, ¿no? El Claro, modelo. con la visión sí, pero la Organización Mundial de Comercio permite en situaciones de emergencia, de crecimiento acelerado de importaciones o de daño o de catástrofe como la que estamos, aplicar políticas, mecanismos de cláusula de salvaguardia, derechos antidumping, derechos compensatorios. O sea, podemos hacerlo. Entonces creo que
allí me parece que ha habido una presión muy fuerte hacia el presidente, que inicialmente hablaron de algunas medidas que podían ir en una dirección de el bono universal y otros con respecto a las AFP, y que con la renuncia o amenaza de renuncia de la ministra, respaldada por los poderes empresariales, hizo retroceder al gobierno. Entonces, me parece que no podemos seguir con el mismo esquema previo que de estos lobbies, de estos controles, de capturas del Estado, que llevó al cambio de PPK, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. yo creo que el presidente debería basarse en el apoyo de la ciudadanía y llegar a un acuerdo con el Congreso para ciertos puntos que nos permitan avanzar en solucionar esta emergencia. De acuerdo. Entonces, asumiendo que esto pueda pasar en el 2020 y que lleguemos, digamos, con el tema de salud más o menos controlado para abocarnos a la reactivación y recuperación económica. Mi pregunta es, ¿cómo podemos recuperarnos económicamente con una institucionalidad tan débil? Justo lo que hablas, ¿no? Grupos de presión, transnacionales, lobbies, distorsiones en el libre mercado, que bueno, es una paradoja, pero eso es lo que ocurre con estos grupos, en fin, algo que se ha visto tan claramente en esta crisis que ha desnudado al país en su infraestructura de salud y, por ejemplo, no funcionó la cuarentena porque el bono nunca llegó, tan simple como Exacto. es. O sea, el primer bono que tenía que pagarse hasta el 30 de marzo, pues se ha estado pagando en mayo, entonces, porque ya sabemos, no tienen cuentas bancarias, sus registros no estaban actualizados, los municipios no tienen registros, en fin, y luego, como estábamos denunciando hace poco, han cobrado bono funcionarios, altos funcionarios, en fin, un desastre. Y realmente por eso es que la gente ha tenido que salir y se ha descontrolado todo. Entonces, ¿no deberíamos un poco pensar en un nuevo país? Es decir, la economía tiene que comenzar a moverse, pero por unos canales ya un poco saneados, aprovechando esta parálisis que ha habido forzosa, pero que nos permite como un pequeño respiro, una pequeña reflexión de qué estamos haciendo, por qué no incluimos a tantos sectores, por qué no priorizamos lo peruano, como lo decías, en fin. Eh, Algo que cambie, porque no sería bueno, creo, ¿no? Que nos dediquemos a tratar de recuperar lo mismo que teníamos antes de la pandemia. Y entonces las mismas desigualdades, la misma exclusión financiera, ¿no es cierto? O en general la misma informalidad, la misma falta de institucionalidad, la misma corrupción. Es decir, ¿qué piensas? Bueno, ¿O estoy sueñas? totalmente de acuerdo. Solo recordar que hemos tenido especulación, acaparamiento de medicinas, de insumos médicos, sin que haya control de precios. O sea, lo que se supone que ocurre cuando hay control de precios ha ocurrido con libre mercado, dejando a las transnacionales, dejando a los monopolios que actúen impunemente. Dado al gobierno una decisión política para intervenir. Entonces, en esa medida, estamos hablando no de cosas de volver a los años 80 ni al proteccionismo que ha fracasado, pero sí de medidas de emergencia que están tomando todos los países. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Hay quienes quieren seguir tal cual estamos, o sea, con el mismo modelo, con el mismo esquema, con las mismas políticas. Incluso un expresidente de Confiep dice, es hora de mover todos los proyectos, ¿no? Como una población que no quiere una inversión como Tía María va a impedir que haya Tía María. Ahora hay que sacar Tía María, hay que sacar todos los proyectos.
me parece irresponsable, ¿no? Me parece que estamos en una situación tan grave que lo que habría que buscar, como tú señalas, es el consenso. Es decir, busquemos. Industrias ha hecho una serie de planteamientos que me podemos activar. La Asociación de Productores de Gamarra también, Conveagro ha hecho otras propuestas, y así tenemos que los sectores están sugiriendo una agenda que tendría que ser integrada para desarrollar la actividad productiva del país, para avanzar en el desarrollo de ciencia y tecnología, que ahora en la agenda de educación y de salud creo que hay un consenso en que tenemos que invertir mucho más en esos sectores. Se ha mostrado una gran iniciativa, una gran capacidad de los sectores científicos del Perú, de universidades, incluso regionales como la San Agustín y otras. Bueno, eso tenemos que articular en un ecosistema digital de ciencia y tecnología, avanzar hacia esa agenda de diversificación productiva, como ha hecho la CEPAL, de cadenas productivas regionales, de una política industrial y una política comercial estratégicas, en economía abierta, por supuesto, pero pues, redefiniendo, o sea, el esquema anterior de globalización, de exportación al mundo, se está modificando por el mismo cambio entre China, Estados Unidos y la reconfiguración del orden mundial. Como han señalado varios organismos, se está regionalizando las dinámicas. Entonces tenemos que pensar más en el vecindario. La integración regional también puede jugar ahí un rol importante. Pero esa es la agenda que tenemos que procesar, que tenemos que debatir y ojalá avancemos en ese sentido. Y el Parlamento andino, al que muchos consideran inútil, digo, yo no estoy entre ellos, pero hay gente que sí. ¿Qué está haciendo en esta circunstancia y cómo podría? Ya sabemos que o sea, no son sus decisiones, no son vinculantes, digamos, pero quizá podría los países andinos eh, pensar en soluciones en común en esta coyuntura, ¿no? Mayor cooperación, mayores intercambios desde tecnología, como lo mencionas, productos, eh, en fin, pensamiento, no lo sé. ¿Cómo es la agenda y cómo se ha visto, digamos, interrumpida por esta pandemia? Bueno, los parlamentos, salvo el europeo, como tú señalas, no son vinculantes, pero han tomado una serie de iniciativas que faltan coordinar más con los organismos de integración regional. Para empezar, hubo que cambiar estatutos para poder sesionar virtualmente y poder adoptar algunas medidas. El día de ayer los presidentes de los parlamentos han tenido una reunión de todo el hemisferio para tratar de ver qué medidas comunes se pueden impulsar. Eh, Mecanismos de integración que han reaccionado mejor han sido los de Centroamérica, que han adoptado compras comunes, que han coordinado el cierre de fronteras, que han buscado una mayor cooperación. Yo creo que esas prácticas son las que debemos nosotros retomar. Se han dado iniciativas en ese sentido también para tratar de favorecer a las pequeñas empresas, para tratar de avanzar. Hay marcos normativos sobre agricultura familiar, sobre condonación de deuda, para promover la lucha contra los monopolios y las fusiones en este contexto. O sea, si hay instrumentos que se han aprobado, que se han generado, pero tienen las limitaciones que tienen los parlamentos si es que los parlamentos nacionales no la hacen efectiva o los organismos regionales no la implementan. Pero sí hay un esfuerzo en ese sentido para tratar de converger con otros organismos e instituciones. Bueno, y por último, esto que hablábamos recién de generar consensos, ya a nivel nacional, digo,
para una reactivación que nos mejore como país, ¿no? ¿Cómo sería posible en un contexto electoral? Porque lo que muchos están olvidando es que tenemos elecciones en abril, falta menos de un año para eso. Y como ya ha ocurrido en otros contextos electorales, esta situación que vivimos puede ser o un aliciente para mejorar la performance de los partidos, o también puede ser, digamos, la justificación para que se disparen con irresponsabilidad, populismo, falsedad, polarización. En los años 90, en el año 90 exactamente, saliendo de la gran crisis económica que dejó Alan García, Alberto Fujimori prometió no hacer un paquetazo como ofreció Mario Vargas Llosa, y sin embargo fue exactamente lo primero que hizo, ¿no? Entonces, unas elecciones en esta situación, yo no sé si podría ser una salida o podría ser terminar de hundirnos. ¿Qué piensas, Alan? Bueno, coincido contigo en que es bien difícil que en un contexto electoral no haya polarización, más en un contexto en el cual el nivel de actividad va a estar en el piso, con desempleo, con más pobreza, con más polarización social, que va a dejar una trama institucional todavía mucho más debilitada si es que no se reacciona adecuadamente. Entonces, en ese sentido yo decía, si hay líderes empresariales o de los poderes fácticos que dicen, mira, ¿sabes qué? El país, la gente se está muriendo, todo, pero sigamos como antes, ¿eh? Es más, las reformas o los proyectos que se suspendieron porque no había licencia social y otros, hay que hacerlos en este contexto. Me parece una locura, es como echar gasolina al fuego, ¿no? Y del otro lado también, bueno, destruyamos todo y que sobre las cenizas empecemos de cero. Tampoco me parecería lo más razonable, ¿no? O sea, yo creo que los partidos tienen una responsabilidad sumamente grave en este momento, o los movimientos o los actores, porque por la precariedad que hay, no siempre hay pues, la intermediación pues, entre partidos, intereses, instituciones que debería existir a nivel nacional. Entonces yo creo que desde las universidades, desde la sociedad civil, desde los partidos, procesemos un debate. Podemos debatir, sin injerencia extranjera, por supuesto, ¿no? Pero podemos debatir y tratemos de construir una agenda, a ver qué puede hacer el acuerdo nacional, qué se puede hacer. Los empresarios han lanzado su agenda en su momento. Bueno, si la revisan, si se plantean nuevos puntos, los trabajadores también. Entonces yo creo que ese es el camino, porque entrar a una polarización me parece que no es lo más conveniente para el país, pero tampoco postergar elecciones, ¿no? O sea, yo creo que en periodos de crisis el soberano sigue siendo el pueblo, ¿no? Con sus errores o no, y es el que tiene que decidir hacia dónde vamos. Pero ojalá que las propuestas que se le hagan llegar sean sensatas, sean elaboradas, o que la población dé su apoyo a este tipo de propuestas y no la de los extremismos que a nada bueno conducen, menos en un periodo de crisis tan extrema como la que tenemos. Uh-huh. Sí, pues, ¿quién nos protegerá de algún candidato que ofrezca eh, subsidio de desempleo a todo el mundo, para activar las empresas y cualquier cosa que se le ocurra, ¿no? Y en realidad, nuestro electorado suele ser ingenuo, en fin, ojalá que estas duras lecciones
nos ayuden. Por último, Alan, quería preguntarte sobre la economía regional, Arequipa, que está siendo bien golpeada por la enfermedad y por la parálisis de su economía, ¿no? Siempre su gran proyecto de Majes Iguas, pues sigue en el limbo, lamentablemente después de tantísimos años no se concretó un proyecto para hacer un megapuerto, un mega hub en lo que iba a ser el puerto de Corío. El gasoducto quedó suspendido, el polo petroquímico, en fin, los proyectos que hablaban de grandes inversiones, Majes nunca ha cumplido la promesa inicial, la primera etapa que está en operación. Hay una ciudad caótica, medio colapsada, que es por, por la gran tuburización que ha tenido. En fin, ¿qué salidas podría tener la economía regional? Para muchos es que hay que impulsar Tía María, efectivamente, como lo mencionaste, ¿no? Y alguna otra inversión de ese tipo en industrias extractivas, porque es más rápido, dicen, en fin. ¿Qué piensas tú? Bueno, en primer lugar, expresar mi solidaridad, ¿no? con las víctimas de la enfermedad en la región, que es mi región, con todas las familias, los amigos. Solidaridad también con aquellos que están perdiendo sus empleos, que la están pasando muy difícil en este periodo, sobre todo los sectores que hemos mencionado, ¿no? De microempresa, pequeña empresa, los independientes, los trabajadores, los agricultores. Entonces, me parece a mí que son esos segmentos los que hay que impulsar, los que hay que priorizar. Tiene que haber un planeamiento a nivel nacional y a nivel regional de los proyectos de infraestructura. O sea, hay proyectos de infraestructura que en buena medida están concentrados en Lima, como modalidad de APPs. Tendríamos que descentralizar todo el tema del impulso que pueda darse en la macroregión sur, retomar los proyectos que puedan darse, que puedan invertirse, que tengan, me parece a mí, licencia social o los estándares, pero supone también mirar la internacionalización de la región, la articulación de la macroregión sur como un proyecto que sigue siendo viable y podría haber un esfuerzo de los gobernadores regionales de la macroregión o de la mancomunidad del sur para retomar los puntos de agenda. Porque así como a nivel global el tema de la pandemia requiere una cooperación, porque ningún país va a poder salir solo, también necesitamos una cooperación de los gobernadores regionales en nuestros grandes territorios con la propuesta nacional. Entonces, pero eso supone, volvemos al punto anterior, que estemos pensando en la agenda de la macrorregión, del país, de la integración regional, de una nueva inserción en el mundo de la economía peruana. Pero mucho no vemos de eso, ¿no? Entonces, creo que las universidades, la sociedad civil, los colectivos tienen un rol central que jugar en esta coyuntura. Muy bien, Alan. Muchas gracias por estas reflexiones que hemos hecho y ojalá pues realmente no se nos venga la noche con las elecciones de 2021. Esperemos, pero los ciudadanos tenemos un papel importante en eso, ¿no? Así Para es. no permitir tampoco eh, que, que el país salga más perjudicado de lo que ya está. Gracias por estar con No, nosotros. esperemos que no, esperemos que todo vaya para mejor. Y
se dice, ¿no?, que nunca está más oscuro que cuando está a punto de amanecer, ¿no? Entonces creo que Ujú. tenemos que, y para los creyentes que han dicho que Dios es peruano, ¿no? Todo vale, pero creo que tenemos que empujar hasta el límite de nuestras fuerzas, todos, porque es el país, ¿no? Y nuestra población es un pueblo milenario que merece un destino mayor. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta cualquier momento. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, amigos. El economista, parlamentario andino, Arequipeño, que estuvo con nosotros analizando la situación económica. Antes de despedirnos, vamos a dar cuenta del resultado de nuestra encuesta que estuvo durante toda la transmisión para que puedan responder. Y la pregunta era: ¿está de acuerdo con el regreso del transporte público y servicio de taxi desde este 15 de junio? Y la respuesta es la que sigue. Muy bien. Por el sí, 61%. Y no están de acuerdo por, obviamente, tomar previsiones sanitarias, en este caso el 39%. Pero el 61% cree que sí debe regresar el transporte público y seguramente lo dicen pensando en que tienen que implementarse las medidas de seguridad y cada ciudadano tiene que ser lo suficientemente responsable para cuidarse y cuidar a los demás usando la mascarilla, manteniendo la distancia, etcétera. Por favor, no se olviden que los hospitales están colapsados. No hay que arriesgarse innecesariamente. No, nadie quisiera estar en esa cola esperando una cama UCI. Así que, por favor, tengan esas previsiones. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos mañana. Que tengan muy buenas noches.